Conadu Entrevista. Bueno, aquí estamos nuevamente y como les decíamos en la apertura del programa, estamos aquí en el piso de la radio con Carlos De Feo. Es un gusto recibirte, Carlos, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. No, la verdad que está bueno. Aparte es un espacio con agua, así que hay que estar, ¿no? Hay que estar. Es que uno se siente en casa, no es que está fuera de... Bueno, Carlos, a ver, un balance de estos primeros 6 meses. Para empezar a charlar, ¿eh? ¿Un balance de la situación o un balance de la CONADU? Un balance de todo. Empecemos por CONADU y después sigamos por lo que vos quieras. No, la verdad que fue unos primeros 6 meses muy movidos, pero después finalmente, a diferencia de otros años que siempre empezamos discutiendo la paritaria, esto se estira y la verdad que rápidamente llegamos a un acuerdo. Yo creo que está bien, fue un acuerdo bueno. Estaban las cosas que estábamos reclamando, bueno, de hecho lo firmaron todas las federaciones, con lo cual yo creo que después de los grandes conflictos que hubo el año pasado, ya el gobierno no estaba muy decidido a seguir el mismo camino, sobre todo en un año electoral. Así que un acuerdo que lo que nosotros estábamos reclamando, que era la recuperación de los puntos de los salarios perdidos el año pasado, más las cláusulas gatillo, etcétera, el blanqueo, que era tan importante, el blanqueo salarial de la gente. Nosotros cuando hacíamos las asambleas o las reuniones con los docentes, lo marcaban como un hecho muy importante, lo del blanqueo. Bueno, se logra blanquear nuevamente todo el salario, con lo cual creo que no es un dato menor y tiene que ver que con lo decía Pablo recién en el editorial, nosotros en el conjunto de las organizaciones sindicales, el conjunto de los trabajadores, somos uno de los que mejores paritarias firmaron siempre. Creo que está... Lo hablamos siempre acá. Claro, esta fue una paritaria en ese sentido. Y bueno, me parece que el gobierno había previsto que si llegaba el segundo semestre el conflicto iba a ser mayor y en el contexto electoral creo que no le convenía. Con lo cual llegamos a una firma. Fue un momento de mucha movilización. Nos movimos bastante por todo el país, hubo asambleas, etcétera. Y bien, yo creo que todo ese tipo de cosas en estos años, no en este primer semestre, sino a lo largo de estos 3 años y medio que tenemos el gobierno de Cambiemos, esto nos ha permitido no solamente crecer, sino consolidarnos como sindicato, fortalecer las estructuras internas de la federación, y esto pasó en el primer semestre. Un primer semestre que está muy marcado por una crisis que ya parece a todas luces imparable. En ese contexto se desarrollaron estas tareas y me parece que haber firmado también nos permite a nosotros, porque es algo que nos pasa mucho todos los años, que es la pelea salarial, la discusión salarial, nos lleva a un esfuerzo en situaciones que obviamente el salario es una cosa muy importante, pero en nuestra definición política como federación, que siempre decimos, es una visión no corporativa mucho más integral de lo que es la universidad y la acción del sindical en ese contexto. Y a veces te desvías mucho porque la pelea salarial no te permite levantar, como dice la cancha, no puedes levantar la cabeza a la pelota, ¿viste? Claro. Está gambeteando ahí en la puerta. Y el haber salido de ese contexto nos permite, en un momento muy especial como es poder utilizar muchas de nuestras fuerzas en discutir, en programar, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que esperamos del próximo gobierno. Nosotros creemos que este gobierno más desastre no podía haber hecho, porque tiene los días contados. Creo que no va a ganar las elecciones y va a haber un cambio que, va a llegar un nuevo gobierno donde va a tener que comenzar a gobernar sobre el desastre que produjo. Sí, va a recibir una situación bastante complicada, muy complicada, y ahí me parece que nosotros vamos a tener que estar, va a ser muy difícil, ahí en el caso nuestro, como en el de todos los trabajadores, hay muchas urgencias, hay muchas necesidades, el sistema universitario tiene muchos problemas. Pensá que hay una pérdida salarial enorme en todo contexto, una pérdida presupuestaria enorme en todas las universidades. Esto hace que las universidades ahora estén, se está precarizando el trabajo, pero no se están llevando adelante programas que se hacían. Toda la cuestión que tiene que ver con la inclusión, con la llegada de jóvenes de primera generación de la universidad,
todo eso está ha quedado muy complicado por la falta presupuestaria, pero también nosotros vemos que obras, infraestructura, todo esto, como no se tiene presupuesto en los últimos tiempos, hay también una situación problemática. Y ahí, va a haber que atender un montón de frentes en un nuevo gobierno. Estoy hablando de la situación universitaria, que quizás y probablemente cuando uno la ponga frente a otro, la situación alimentaria, la educación en general, no solamente la universitaria, la situación de salud de la gente. Hoy a la mañana me levanté, ahora estaba leyendo, no sé si ustedes lo vieron, hay una nota de Guillermo Sacomano, página 12, sobre cómo está funcionando el idioma, ¿no? Fíjate qué falta de... Yo soy de la Universidad de La Plata, nosotros tenemos IOPA, ¿no? Así que conocemos más o menos la situación. Una obra social enorme, que es la segunda obra social del país. La visión de esta gente, ya me estoy yendo un poco lo que estaba hablando, pero no importa porque esto vale la pena decirlo. Es decir, presentan como un logro que una obra social tenga superávit. No, una sociedad no puede tener superávit. Claro. Digo, si vos pensás que vos tenés que ir a hacer trámites especiales que no son atendidos y la obra social está ganando plata, es irracional. Esa plata tiene que ir para ese tipo de cosas. Claro. Bueno, pero este hombre contaba hoy, yo les recomiendo que lo lean la nota porque la verdad que es una barbaridad. Pero si uno piensa en todo ese contexto, bueno, la situación de la universidad se enmarca dentro de eso. Nosotros sabemos perfectamente que la universidad es un mecanismo o es una institución fundamental en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, para dotar a un país de las herramientas necesarias para avanzar hacia el futuro, para salir de su desarrollo, para entrar dentro del concierto de naciones que pueden planificar su futuro hoy. Pero cuando uno lo pone delante de estas cuestiones de salud, de educación, uno piensa en las escuelas que explotan, los niños que no tienen aire acondicionado, los chicos que van a comer a la escuela pero no pueden ni aprender, uno dice, bueno, la verdad que hay prioridades y prioridades. Y en ese contexto nosotros vamos a tener que dar la discusión. Y ahí me parece que nosotros tenemos un tiempo muy importante ahora, que es este segundo semestre, donde nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar la capacidad de programar, de proyectar, cuáles van a ser nuestros reclamos y cuáles van a ser nuestras acciones en un contexto en el que vamos a tener que pensar, sí, en nuestros afiliados, obviamente, en nuestros representados, en la situación de la salarial, la situación gremial a la que van atravesando, pero pensar cómo, en un contexto de un país que ha sido prácticamente devastado, cómo comenzamos a reconstruirlo y en esa reconstrucción qué papel va a tener la universidad y cuáles van a ser las necesidades que la universidad va a tener que cubrir y a su vez las cuales no la va a poder hacer, las va a tener que posponer. Y me parece que en eso nosotros tenemos que ser muy claros, tenemos que defender y digo, porque en esos momentos de las crisis esas es donde se define en realidad el futuro, ¿no? Claro. Entonces, si uno en ese momento no discute y deja pasar alguna cosa, esa piedrita creció en el tiempo y a la vuelta de la esquina es un cascotón que te tapa todo el camino. Una roca enorme, claro. Entonces, por suerte nosotros podemos tener todo este tiempo para planear, para discutir qué es lo que estamos pensando hacer en el segundo semestre, ¿no? O en este tiempo ya. Carlos, una pregunta. Está claro el panorama y todas las necesidades que hay que afrontar, pero también te quería consultar qué opinabas sobre una cuestión que está tomando, bueno, Alberto también, pero que me parece interesante, que es que, bueno, se puede abordar determinados frentes como es devolverles el nivel adquisitivo a los jubilados y los remedios, o resolver el problema del hambre, de los salarios, a partir también de revertir la fenomenal sangría que hay, por ejemplo, con los intereses de las LELIQs, ¿no? Entonces digo también como para pensar que hay cuestiones en las que sí se puede abordar, más allá de que haya muchos frentes, a partir también de reorganizar la estructura del país y allí donde había gastos que iban para los sectores más concentrados de la economía, empiecen a ir para los sectores populares, ¿no? ¿Coincidís un poco con esta visión? Sí, es más, por eso que el otro día estaba leyendo, ¿no? Yo tengo una memoria para los números horrible, ¿no? Estaba leyendo un artículo de cuántos miles de millones de dólares se fugaron en estos 3 años y medio. Cuando uno piensa, creo que eran 50.000 millones de dólares, me parece, sí, creo que era algo así.
cuando uno piensa el gobierno reclamando la imposibilidad de que no lleguen las inversiones, no llegan las inversiones externas cuando los argentinos estamos sacando la plata del país, no los argentinos, claro, las empresas argentinas o las empresas que actúan en Argentina. Yo creo que obviamente hay que hacer, como a ver, nosotros tuvimos durante 12 años un gobierno que con claroscuros gobernó para los sectores populares, o por lo menos tuvo la franca intención de defender el empleo y mejorar la distribución de la riqueza. Entonces, eso significaba pagar subsidios a los servicios de electricidad, de gas, de agua. Eso significaba mantener a un costo más bajo por los subsidios el combustible, que sabemos lo que aumenta. Entonces digo, y la verdad que todo eso alentaba la producción, mejoraba el mercado interno, la circulación del capital dentro de la Argentina, y eso mejoraba la condición de todos. Ahora viene un gobierno que solamente piensa en esto, maximizar la ganancia de un sector de la población, más bien minúsculo, y ese dinero fugarlo. Digo, me parece que esto es como aquellos que dicen, no, pero la Argentina es un país pobre. La Argentina no es un país ni pobre ni rico. Recursos tiene, lo que pasa que el problema es para quienes están esos recursos, para qué sirven. Yo creo que claramente hay que discutir un nuevo modelo de país que quizás probablemente inclusive, y yo en eso, la verdad que uno cuando lo piensa digo, bueno, sí, que no sea solo una consigna, ¿no? Que vamos a volver para ser mejores. Yo he escuchado decir a los candidatos, y me parece que es cierto, porque nosotros tenemos que definir un mejor país. En el siglo XXI están dadas las condiciones para generar riqueza para no solamente para todo el argentino, cuando uno lo ve a nivel mundial, ¿no? Vos pensás que 28 familias tienen más dinero que la mitad de la población del mundo. Entonces cuando vos te pensás eso, pues si no es que no hay plata, la tienen 2 o 3, digo, esto es bastante fácil. Yo la verdad que a veces cuando uno escucha, te dan ganas de... Yo siempre me acuerdo de Jaureche, te lo dicen una vez y no lo entendiste, te lo vuelven a explicar, no entendiste, tenés cuidado porque te están mintiendo, eso no hay forma, porque las cosas son bastante claras. Me parece que lo que nosotros sí tenemos que pensar, esto que te decía recién, lo que si nosotros... y yo siempre digo, no hay que pecar de soberbio, yo pienso más en la universidad, en las otras cosas uno tiene ideas, pero tampoco maneja tanto, pero yo creo que por la universidad tenemos mucho para dar en eso, ¿viste? Me parece que en eso tenemos que ser muy serios, muy concretos, pensar muy claramente las cosas que como te decía recién, es en los momentos de crisis donde tenemos que definir con más claridad el futuro, porque esto como, ¿viste? Cuando la noche es más oscura, claro. Es como la noche se viene la luz después. Entonces, en la oscuridad que estamos hoy y en esta situación, nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer y hacerlo con mucho cuidado, porque no es cuestión de salir desesperados y no, digo, me parece que en eso, y los universitarios tenemos que ser capaces de hacer eso. Me parece que inclusive nosotros como sindicato tenemos una responsabilidad muy grande, porque aparte nosotros no solamente somos docentes universitarios, sino también que fundamentalmente somos trabajadores. Exacto. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que recomponer, esto ya tiene que ver más que con la universidad, con un movimiento de los trabajadores que sea capaz, yo creo que de proyectar, de proponer y de ofrecer un futuro. A mí me parece que eso es lo que pasó, lo que se perdió mucho con la dictadura militar, la destrucción del movimiento obrero, porque bueno, yo soy bastante viejo y yo recuerdo lo que era el movimiento obrero cuando yo era muy joven y su capacidad propositiva, ¿no? Lo que era. Nosotros, bueno, primero, después nos hemos estado dividiendo. Yo creo que es fundamental que nosotros como trabajadores podamos volver a reunirnos, podamos tener una central única. Yo creo que eso es una responsabilidad muy grande que tenemos, y que desde los trabajadores generar un movimiento de trabajadores fuerte. Lo que uno ve hoy en el mundo es esto, ¿no? Las ONG, todas las organizaciones estas que parece que te vienen son todos buenos, amables, generosos, y en el fondo uno ve a quién responde, ¿no? Y digo, me parece que nos quieren hacer creer que los trabajadores, ¿no? Que los sindicatos son perniciosos, que los sindicatos no tienen que existir. Yo creo que es justamente todo lo contrario, y me parece que en eso tenemos otra responsabilidad más nosotros como CONADU, que es sumarnos a esa gran tarea que es la unificación del movimiento obrero, y que ese movimiento obrero sea
realmente la espalda que sostiene un proyecto de liberación, un proyecto de emancipación para la Argentina, con justicia social, con una mejor vida para todos. Eso no va a ser posible si no hay una organización de los trabajadores, porque la verdad que los únicos que ganan con eso son los trabajadores, no son las ONG, no es la oligarquía, pues ya sabemos qué país quieren. Para nosotros es fundamental, y me parece que en eso la CONADO también tiene una tarea muy importante que hacer. Por eso creo que no tenemos que quedarnos dentro de la universidad, tenemos que poder salir. Carlos, con respecto a esto último, ¿no? La importancia del movimiento obrero, te quería consultar, por un lado, si podés comentarnos brevemente qué fue la acción que tuvimos en ESMATA la semana pasada vinculada a eso, ¿no? Que el movimiento obrero proponga propuestas, entendiendo que no somos la columna vertebral, sino que también podemos ser la cabeza de las transformaciones. Y por otro lado, volviendo un poquito a la universidad, ¿qué te parece esta idea de retomar un poco lo que este gobierno eliminó, que es que las universidades vuelvan a ser las principales y las consultoras de las distintas políticas públicas, las consultoras privilegiadas, para revertir el modelo que justamente instaló este gobierno, que es el de las ONG, ¿no? Como los tecnócratas que venían por fuera del sistema público a decirnos cuáles eran las verdades que teníamos que asumir, ¿no? Sí, lo del ESMATA, bueno, es esto, ¿no? Cómo nosotros empezamos a pensar, empezar a pensar desde los trabajadores un modelo de país, cuáles son nuestras propuestas. Y yo creo que, mirá, es más importante que eso, digo, con lo coyuntural, sí, eso es muy importante, pero también ir dando estos pasos hacia la unidad, ¿no? Que nosotros podamos encontrarnos, porque yo digo, nosotros con ADO, que somos CTA, de estar sentados con compañeros del ESMATA o con compañeros de la UOM discutiendo esto, hace unos años no lo hacíamos, estábamos muy lejos de todo eso. Hoy estamos mano a mano con los compañeros, ni más arriba ni más abajo, en un par de igualdad. Me parece que eso es la función, y yo creo que nosotros de CONADO, y lo hemos estado discutiendo en estos tiempos, es uno de los temas centrales que vamos a mover, el camino hacia la unidad de la clase trabajadora y la recuperación de una sola organización. Con respecto al otro tema, me habías dicho de las consultorías. Yo creo que justamente eso es la mercantilización, eso es la privatización. Porque no es del gobierno, ¿no? Digo, no de las universidades, me refiero a cómo se mercantiliza y cómo se utiliza el conocimiento. Entonces, lo que antes las universidades te hacían, y eso se volvía hacia dentro de la universidad, en lo económico, en los mayores recursos para la universidad, y también en la formación, porque digo, en esto los compañeros están trabajando, están investigando, están trabajando con propuestas concretas. Hoy el gobierno nosotros lo vemos no solamente en lo educativo, porque en lo educativo han estado contratando ONG que son lamentables cuando uno la mira las cosas que hacen, pero eso lo están haciendo en todos lados. ¿Y qué es? Esta es la política del neoliberalismo, la propuesta de la oligarquía. Donde tengo un amigo y hay un negocio, la cuenta es fácil de hacer, no es muy difícil. Sí. Ahí tengo un amigo, está el negocio, tú lo juntos, ya está. No se piensa más. Eso es lo que existe hoy, brutal y claramente. Se puede discutir y esconder de muchas maneras, pero la verdad que eso es lo que hicieron. Entonces, te sacan a la universidad de consultora, que esos recursos que le pagaban, que iban a la universidad, que ayudaban para mejorar las becas, para mejorar la situación financiera de la universidad, que ayudaba a los docentes y a los investigadores y a los no docentes que trabajaban en los temas a mejorar sus capacidades, hoy se lo estamos dando a una ONG que hace las mismas cosas pero peor, y aparte les cobra mucho más caro. Es un negocio. Entonces yo creo que sí, la universidad, por supuesto, sí. Nosotros siempre decimos que la Universidad Argentina es una universidad con una fuerte impronta popular y un fuerte compromiso con el futuro de nuestro pueblo. Y eso lo ha demostrado en todos estos años, yo creo que lo ha demostrado el día que se bautizó de eso, que fue en la noche de los batoneros, que hace poquito se cumplió un nuevo aniversario. Todo el mundo cree que ese fue un momento... Tengo un minuto y una digresión porque me parece que es importante. Todo el momento, yo he estado leyendo muchísimos artículos sobre el tema en estos días. Todos marcan que ese es el momento de la decadencia de la universidad.
Yo creo que justamente es todo lo contrario, no es la decadencia, ese es el momento donde la universidad empieza a ser popular, donde la universidad es reprimida por primera vez en la historia por un golpe de Estado, porque no lo podía soportar. Antes los golpes de Estado estaban del lado de, cuando había un golpe de Estado, apoyándolo a la universidad. El 55 claramente la fuga, y a partir del año 66 eso empieza a cambiar. Esa universidad popular tiene una fuerte vocación de compromiso con la gente, y me parece que ahí nosotros tenemos muchísimo para dar, y tenemos que potenciar toda esa capacidad. La Argentina está vista a nivel internacional como uno de los países productores de materia gris más grandes. Claro. Esto, vos viajás y vas a universidades en países centrales, en Europa, en Estados Unidos, y vos ves desarrollando programas compañeros que son de las universidades nuestras. Y eso es algo que se mostró muy claramente con el programa de repatriación que se hizo. Los compañeros cuando pueden volver, vuelven. Y si no vuelven, colaboran desde allá con esto. Y me parece que eso es lo que tenemos que potenciar. Bueno, nosotros desde aquí, desde el programa, tenemos una sección que se llama La Universidad Investiga, donde le damos muchísima difusión a todo lo que la gente hace en las universidades, que es son totalmente ignotos, no se sabe qué es lo que están investigando, y realmente son cuestiones más que interesantes. Carlos, la última, porque ya tenemos que cerrar, pero no queremos dejar de preguntarte y que nos cuentes tu experiencia en el 8º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación que se llevó a cabo en Bangkok. ¿Cómo fue eso? Estuvimos hablando, ¿no?, la semana pasada con Yamile Sokolovsky del tema. Bueno, contanos cómo fue tu experiencia. Mirá, este es mi 3er congreso, y la verdad que es un congreso importante. Primero porque vemos con el tiempo cómo se van profundizando las definiciones, y segundo porque toma un tema, esto que estábamos hablando, que es el tema de la mercantilización y de que la educación tome, ellos le llaman, a veces suena estas cosas internacionales, el liderazgo de los educadores, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero no, está bien la idea esta de que la educación se comprometa fundamentalmente, porque lo que nosotros vemos, y a mí me parece que este congreso fue muy bueno en ese sentido, aparte de intercambiar experiencias, ver compañeros de otras partes del país tan lejano como hablar con un, qué sé yo, con un tipo del medio de Asia, no sé, viste, de Mongolia, por ejemplo. Yo estoy hablando con uno de Letonia, ¿viste? Y ver que a veces las experiencias son muy parecidas. Similares, son muy parecidas, pero hay una cosa que es muy importante. Nosotros vivimos una etapa donde las comunicaciones masivas, el sentido, van enmascarando o van transformando los sentidos de las cosas, por decirlo de alguna manera. Me parece que la educación, y ahí los educadores tenemos un papel muy grande, muy fuerte, muy importante para desarrollar, que es en desenmascarar eso, porque la verdad que si nosotros no podemos avanzar en una educación que genere ciudadanos críticos, individuos con capacidad de pensar, que no sean autómatas, porque la educación no está en cuestión, el sistema necesita educar a la gente, porque las bases materiales de esta cultura las hacemos los trabajadores, entonces por lo menos para poder meterlos dentro del sistema, que no tengamos autómatas, que tengamos seres pensantes que puedan criticar, que puedan cuestionar, que puedan proyectar y que puedan programar. Me parece que eso es un poco lo que hoy se estuvo discutiendo en ese congreso, y como siempre, bueno, son experiencias muy importantes, porque la verdad que uno ve cosas y bueno, y aparte era en Tailandia. Yo pienso que no voy a volver nunca a Tailandia, no es un lugar que me fascine, hace muchísimo calor, uno no entiende nada, la comida es muy rara, como yo le decía a la estómaga, vos sos una bestia, ¿cómo pensás? ¿Qué querés que te diga yo? La verdad que prefiero más la Argentina, puedo ir a Uruguay, que es algo parecido, ¿viste? Pero no, la verdad que fue una experiencia muy importante, y también se muestra ahí una consolidación de lo que es la federación a nivel mundial. Hay un recambio de los viejos dirigentes por otros dirigentes más jóvenes que tienen, yo te digo, por ejemplo, yo me acuerdo en el primer congreso, escuchar la palabra capitalismo era como medio raro. Claro. Esta vez uno de los compañeros van tomando la percepción de esto, ¿viste? De qué es el enemigo que enfrentamos. Me parece que hay un avance muy importante en la percepción en los trabajadores en el mundo, porque también el neoliberalismo, como lo que hace acá, lo está haciendo en todos lados, a mayor o menor nivel, ¿viste? Pero finalmente estamos. Y después ver experiencias de, qué sé yo, cosas horribles, ¿no? Como la persecución en Colombia o en Filipinas, ¿viste? O lugares así donde
en países como Turquía, donde los tipos los meten presos, ¿viste? O los matan. Sí, inclusive. otros panoramas, Claro, otros sí, panoramas. sí. Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Siempre es muy grato hablar contigo y más que vengas al piso. No, Así me gusta venir. Me gusta, claro, sí. cuando quieras. Bueno, macanudo. Muchísimas gracias. Carlos de Feo, secretario general de